emociones que nos han, digamos, puesto en escena Armando, podemos ir armando también nuestras propias preguntas, nuestros propios pensamientos con respecto a esto. Me gustaría saber qué cosas han suscitado en ustedes, preguntas, comentarios, etc. Lo lanzamos ya. Sí. Hablas de una experiencia personal y, como veníamos diciendo, es absolutamente respetuoso de tu experiencia, pero tomo algunos términos que tú dices. Lo del suicidio. Sería interesante ver qué relación hay el suicidio con, según la región, porque tomado así en forma amplia, tendrá que ver con la región. Cuando la gente no encuentra sentido en la vida, en este momento hay hipótesis que dicen que, hipótesis muy reduccionistas y hasta mentirosas, ¿no?, que la gente de la marginalidad en Francia se adhiere al terrorismo porque su vida no tiene sentido. Algo de verdad hay en eso, formas de suicidio por la carencia de sentido. Pero me gustaría retomar el término depresión en esta doble vertiente, psiquiatría y psicoanálisis. Para el psiquiatra, o para la psiquiatría, que cree en la salud mental o ha creado una nosografía a partir del término de salud mental, la depresión es una enfermedad. Para el psicoanálisis, le voy a hablar del psicoanálisis singular, lo voy a sostener yo lo que digo. La depresión, como decíamos, de la angustia, es una oportunidad que uno tiene de deprimir todas las funciones porque algo novedoso se me ha presentado en la vida. No tengo nada de que alegrarme todavía, pero si tengo la suerte, y aquí voy a citar a Spinoza, si tengo la suerte de contar con alguien a quien contarle mi tristeza, la depresión será una nueva vida que me está esperando si puedo deprimir los ruidos que el mundo me manda y ese sentido de la depresión. Los momentos que uno se deprime son los momentos donde algún giro está cambiando. No tengo motivos de alegría ni de euforia, cierta tristeza se insinúa, pero lo triste sería no contar con alguien a quien contarle mi tristeza, dice Spinoza. Pero si tengo a alguien a quien contarle mi tristeza, esa depresión comienza a transformarse en el nuevo mundo que me está convocando. Depresión en psiquiatría, depresión en psicoanálisis son cosas absolutamente distintas. Como decíamos antes, el chico que se mueve mucho para ciertos padres es un niño inquieto que me gusta que mi hijo sea así, puede decir un padre. Para otros padres con muchos problemas para sobrevivir económicamente o socialmente, ese niño puede ser un niño que no se queda quieto y no nos deja vivir tranquilo. Entonces el psiquiatra puede auxiliarlo para restablecer, como decíamos antes, las constantes, los controles sociales. Por eso tomaba la depresión o la melancolía. La melancolía para la psiquiatría también es una entidad. Para el psicoanálisis es un sufrimiento que, cuando se extrema ese sufrimiento, se produce un intento de suicidio, pero no porque no quiera vivir el sujeto, sino porque quiere dejar de sufrir. Esto es común a nuestra cultura. Un sujeto que sufre es aquel, si volvemos a Spinoza, es aquel sujeto que ha intentado que alguien lo cure, en el sentido psicoanalítico, que alguien lo cuide en su sufrimiento hasta que se establezca. La diferencia entre sufrimiento y dolor sería ese. Pasamos al dolor, que el dolor convoca a otro. Un dolor de muela, uno va al dentista. Es decir, cuando algo duele, uno llama a otro. El sufrimiento se autoabastece y le da sentido a la vida en ese sufrimiento. Un chico se quejaba, es que mi mamá encuentra todas las cosas mal y sufre por cualquier cosa, lo transforma. Sí, le daba sentido sacrificial a su existencia. Y es cierto que el sentido sacrificial en nuestra cultura está casi premiado, se premia más a la víctima que al victimario. La víctima tiene una promoción especial en nuestra cultura, ¿no? Si vendrá de Cristo, y sí,
puede ser que Cristo en la cruz es Cristo en la cruz, pero si se baja a fumar un porro y a cantar un poco, deja de ser Cristo. Entonces, el sufrimiento tiene una promoción muy especial, que le da sentido de existencia a ciertas personas. En su extremo, el sufrimiento forma ese cuadro melancólico. El abordaje que haríamos nosotros es, si el sufrimiento es extremo y no permite las condiciones mínimas, la psicofarmacología puede crear las condiciones para que se empiece a transformar ese sufrimiento en dolor. El dolor llama a otro, decimos. Y cuando llama a otro, restablecemos lo que decíamos antes con la depresión, la posibilidad de contar con otro, a quien contarle mi tristeza, y comenzar a construir un nuevo mundo, una nueva vida, una nueva relación con el mundo. De manera que tu intervención me permite retomar un poco, no doy cuenta de lo que dicen, ni mucho menos, ni lo pretendo, ¿no? Retomar un poco este pasaje vínculo entre psiquiatría y psicoanálisis. La I es una conjunción que a veces tiene que transformar en una conectiva binaria que conecta psiquiatría y psicoanálisis, aunque a veces tenemos que transformarla en una conectiva singular, que es el no, y rechazar absolutamente la psiquiatría desde el psicoanálisis o la vida desde el psicoanálisis y poder dedicarnos a cuidar lo que hay, ¿no? Que nadie lo estropee. Es muy difícil que nos encontremos con una disyuntiva entre psiquiatras y psicoanalistas. En general, cuando empezamos, como con los maestros, por ejemplo, ¿no? Cuando nos juntamos con los maestros, con los trabajadores sociales, hay una diferencia entre el abordaje del paciente en distintas disciplinas que permite que nos juntemos y hagamos una verdadera interdisciplina. Saben que la interdisciplina la hemos definido nosotros como ese punto de encuentro, punto de ignorancia, no porque haya un saber que pueda liquidar esa ignorancia, sino porque nos juntamos todos a través de un enigma, esa oportunidad que decía Bataille, que nos provoca angustia. Cuidar la angustia de cada una de las disciplinas hacia la interdisciplina. No juntando muchos saberes dan un saber universal. Juntando muchos saberes se arma un caos que es imposible retorcer desde ahí. Pero sí que cada saber se pueda poner en juego a partir de un enigma que se comparte, ese sería nuestro enfoque de la interdisciplina. Para agregar algo más en el mismo sentido de que lo que estoy diciendo, respondiendo a tu pregunta, a tus inquietudes, Armando, yo te diría que nosotros en Argentina tuvimos un profesor, tanto Armando como yo, de origen francés, que era psiquiatra y luego psicoanalista, que fue don Enrique Pichon-Rivière. Don Enrique Pichon-Rivière tenía una teoría muy curiosa, a pesar de que Freud, digamos, no estableció la depresión como una entidad nosológica fundamental, ni posteriormente Lacan se dedicara fundamentalmente a trabajar en eso. Es decir, Enrique Pichon-Rivière estableció una teoría que decía que solamente existía una enfermedad. La teoría de la enfermedad única de Enrique Pichon-Rivière decía que sostenía él que la enfermedad que tenía el ser humano era la depresión. Y que el resto de enfermedades o síntomas que podíamos tener a nivel de lo que llamamos enfermedades mentales o síntomas eran defensas, mecanismos defensivos que el sujeto esgrimía para no caer en la depresión. Ahora, si nosotros nos preguntamos mucho por la etiología, evidentemente sobre todo los psicoanalistas, ¿no? Sobre qué es lo que origina este tipo de sensaciones, este tipo de situaciones en las cuales un sujeto entra en una depresión grave como la que resulte. Es decir, uno no llega a una depresión grave como llega usted porque resulta que no encuentra la verdad, porque no encuentra el amor, porque solamente nos deprimimos fundamentalmente por una sola cosa, porque es lo único que no podemos soportar como seres humanos, que es la falta de sentido. De ahí la importancia de las religiones en nuestra civilización. La falta de sentido deprime al sujeto. Y como decía Armando, baja entonces el nivel de sus relaciones con el mundo para poder encontrar un sentido a su vida. Usted, en contacto con esos libros de autoayuda, con las personas que le han acercado una escucha determinada, un oído especial para lo que a usted le sucedía, a usted le sirvió para poder salir de esa situación de depresión tan grave que ha padecido. Eso es lo que yo opino. Sí.
gracias por la conferencia. Quería preguntar o manifestar que, partiendo de la base de que el ser humano está estructurado de dependencias, por ejemplo, usted comentaba como significante que un poeta necesita de la otra persona, digamos, que lo lee para que exista. Es una forma de dependencia, ¿no? También. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con la dependencia de las nuevas tecnologías que están, digamos, acaparando de una forma virulenta a nuestra sociedad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se cortara con esa dependencia? ¿Qué pasaría en la sociedad? Joder. Yo creo que abre un debate, ¿no? Porque abre un debate, sí. Nosotros estamos llevando al primer plano dos elementos, que son lo que falta por vivir en un encuentro actual y la relación fundamentalmente. Impensable, y esto se opone a toda la promoción del individualismo en este momento, impensable el ser humano si no es en relación de existencia con otro. Yo pediría la intervención sobre la pregunta que hace el compañero, intervenciones, porque supongo que cada uno tiene algún aporte que hacer. Impensable la posibilidad de abordar una relación, pensar algo. Fíjense, discurso para nosotros es sinónimo de lazo social, porque el discurso se hace con palabras, y las palabras, si no están dirigidas a otro, ya dejan de ser palabras. El lenguaje es el lenguaje relacional, ya la misma idea de que hayan palabras ya está implicando la relación. Pero si uno lee en el discurso, en el diccionario, nos dirá conjunto de palabras donde un sujeto quiere establecer un texto, pero no considera la relación con el otro. Ahora tú dices, ¿qué pasa cuando el otro se transforma en una máquina con resultados, como decíamos antes, que llegan a su fin, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Esto tiene derivaciones. Yo voy a dar una punta, me gustaría que intervengan otros porque tiene derivaciones, por ejemplo, en los niños y en la familia, la posibilidad de ese acceso rápido a la información que hace que la información dure lo que duró el acceso. Sí, la posibilidad de que una información que uno recoge requiere su metabolización, la curiosidad, el placer de estar indagando, sedimentarla y demás. Cuando el niño coge en su aparato y encuentra la respuesta, esa respuesta se olvida inmediatamente porque no está. Lo importante que decíamos recién es que una cosa tiene relación con otra. La misma palabra, según los otros significantes, como decías tú, que lo relacionan, tiene sentido. La palabra amor tiene sentido en los significantes que la rodean. Amor materno, bueno, es una cosa. Amor sexual, erotizado, es otra cosa. Amor a la ciencia es otra cosa. La misma palabra con distintos. Pero ¿qué ocurre cuando, tu pregunta es, ¿qué ocurre cuando nos vinculamos a estos aparatos que dan la información rápida o que nos plantean problemas que la solución ya se conoce, ¿no? Yo creo que el hipermovimiento tiene mucho que ver con eso. Llama la atención chicos que tratamos que no pueden prescindir de estar con el teléfono. Bueno, apaga el teléfono ahora. Y no pueden prescindir porque entran en una angustia suprema, imposible de controlar. Entonces los dejamos que jueguen con el teléfono mientras tratamos de establecer una comunicación, ¿no? Bueno, eso es el intento de traducir lo que tú planteas para que hagamos una asamblea sobre ese tema, porque es un tema muy gordo. Como psicoanalista no tengo respuesta. Es rescatar al sujeto de un vínculo
perverso en el sentido de estabilizado en la relación con el objeto, la adicción que provocan estos medios, y establecer qué parámetros ponemos en la actualidad para que compita con ese monopolio. ¿Se te ocurre algo? Bueno, yo al hilo de la tecnología estaba pensando en estas transformaciones del significado de las palabras que se está haciendo desde el psicoanálisis a la psiquiatría, y pensaba también que la noción de cuerpo o el propio cuerpo cambia completamente de sentido en un lugar y en el otro. Yo es por tirarte de la lengua y que hables más. A ver, ¿por qué te extiendes un poco en eso? ¿No? Bueno, ¿qué significa la presencia del cuerpo para la psiquiatría y qué significa la presencia del cuerpo para el psicoanálisis? ¿Cómo aparece el cuerpo? Muy interesante, sí. Tú sabes que el médico, en el trabajo de la relación médico-paciente, un problema provoca un espanto cuando tienen que acceder al cuerpo. Y actualmente los médicos no suelen tocar al enfermo, ¿no? No sé si se ha cumplido el ideal ese de la fobia suprema, pero cuando todavía se hacía clínica, y no estoy hablando de muchos años, el enfrentar el cuerpo anatómico era como el cuerpo en la mesa de Morgagni, decíamos nosotros, en la mesa de autopsia, era un cuerpo muerto pero que estaba vivo. Entonces el médico tenía que meterse ahí, y la posibilidad de simbolizar ese cuerpo y pasar a ser un cuerpo de relación médico-paciente dependía de toda una historia que erotizaba el vínculo. Entonces había una fobia del médico de entrar en relación con el paciente, porque todo vínculo se hace sobre un colchón erótico y luego se deserotiza. El pasaje por el erotismo es obligatorio. Para eso está la familia, para que los padres toquemos a los niños, despertemos toda su sexualidad, pero luego se deserotiza eso en la familia. Y ahí es donde viene la función más importante del padre, que dice, apoyar afuera, bueno, perdón, fuera de casa, ¿no? Y aquí estaremos en el cuerpo, en su dimensión. El cuerpo es, cuando hablamos en psicoanálisis, el cuerpo es, Lacan decía un cuerpo, en el seminario 20, dice un cuerpo, que es, el cuerpo es un fragmento del cuerpo. Hay un capítulo de Lacan que dice, amo en ti algo más que tú, y que es, amo en ti es una parte del cuerpo. Cuando uno entra en vínculo con otro, es una parte del cuerpo, o una parte del dicho, una parte del decir. El chiste es cuando se juntan dos hombres y pasa una mujer muy bien, con buenos atributos, entre los hombres se nombra una parte del cuerpo. No lo digo, no lo voy a decir, pero se nombra una parte del cuerpo, que es la que atrae. Eso lo llevamos al vínculo, hasta luego, lo llevamos al vínculo cotidiano, y lo que aparece es esa parte del cuerpo la que hace la introducción de qué cuerpo, del cuerpo del amor, del cuerpo de la amistad, del cuerpo, ¿no? El cuerpo simbólico que une a esas dos personas. Por eso el cuerpo, lo que llamamos habitualmente el cuerpo anatómico, la anatomía y la fisiología, la topología del cuerpo, eso no existe para nosotros, no existe para los seres vivientes. Es decir, se transforma en una imagen que persigue a cada uno, porque muestra que en relación a esa imagen ideal uno siempre está en déficit, y entonces anda mal por el mundo, Y si esos ideales de cuerpo se transforman en algo, en una exigencia social, o la paparruchada esta de condenar a las mujeres que son delgadas porque provocan la anorexia nerviosa, eso es una tontería suprema. Así que se proponen como modelo social entonces reprimir y promocionar que las modelos sean menos. Si quieren entramos en este capítulo, pues también hay una diferencia entre la anorexia tratada por la psiquiatría y la anorexia tratada por el psicoanálisis, ¿no? La anorexia es, en su etimología, es falta de deseo. Entonces, el deseo se transforma en necesidad en un lugar, entonces se le exige que cumpla con la necesidad de comer. Mientras que la falta de deseo, en el psicoanálisis, es la falta de los instrumentos necesarios para acceder a aquello que causa el deseo, aquello que provoca la relación.
Bueno, me parece. Había una chica levantada la mano. No sé si puedo aclarar, pero sí oscurecer, que es donde se ven mejor las cosas. Sí, que idealiza, dices tú, ¿no? Idealiza el cuerpo ese que se transforma en una exigencia social, ¿no? Jorge va a aportar algo, porque si me decía algo, prefiero que lo diga él. Idealiza. A nosotros nos interesa, como la religión, decíamos, es aquel que no puede encontrar el momento del sinsentido para acceder a una relación actual. Entonces tiene que moverse de acuerdo con ideas. El máximo de articulación de las ideas estaría en la religión, por ejemplo, ¿no? O en sistemas religiosos, sistemas que se parejan a la religión. De manera que lo que nos interesa es por qué esta niña o esta población tiene que acceder a modelos de identificación, siguiendo un ideal. Eso es lo que nos interesa. Y lo que no creemos que poniendo un contramodelo o prohibiendo el modelo, porque sabemos que lo que se prohíbe al mismo tiempo se erotiza. ¿Se erotiza qué quiere decir? Que si se lo prohíbe, uno va a mirar. Contaban que en esto de las perversiones, ¿cómo se llama? De la sexualidad infantil, ¿cómo esto de pornografía infantil, que muestran en la televisión imágenes borrosas. Es decir, que prohíben al que está mirando qué imágenes son esas de... Porque uno se pregunta qué tipo de perversión es esta, que alguien pueda utilizar niños para la excitación sexual, ¿no? Y cuando lo muestran borrosas, quiere decir que están prohibiendo que uno tenga acceso ahí, para no promocionarlo, debe ser. Pero despierta una curiosidad de saber. Y entonces la curiosidad o tiene cauces simbólicos o tiene cauces imaginarios. Y entonces uno comienza a excitarse, a pensar, de manera que prohibir es erotizar, el vínculo en ese sentido, ¿no? Prohibir es erotizar. Desde hoy no puedes comer chocolate. A mí me lo prohibieron en una época el chocolate. Engordé 7 kilos con eso. Pero sí, prohibir el modelo es erotizar el modelo. De manera que no nos interesa eso. Estoy hablando del campo del psicoanálisis, ¿no? Por otra parte, creo que hay prescripciones sociales que sí pueden beneficiar a la población. Pero esta prescripción de echarle toda la culpa al modelo y demás no deja de ser, en el mal sentido del término, populismo. Si tiene algo que agregar sobre el populismo, hablamos. Es un populismo siniestro, porque genera la ilusión de que controlando lo que no se puede controlar, porque es un gran mercado, se resolvería el problema de las niñas y niños con anorexia, ¿no? De manera que nos interesa abordar socialmente qué es lo que engendra esa dificultad de acceso al deseo singular que hace que el chico o la niña rechacen lo que es necesario, pero no acceden a un deseo singular. Rechazo la comida, pero no accedo a un deseo singular, que ese es el drama de la anorexia, ¿no? Rechaza lo necesario, habitualmente entramos por la puerta grande en el deseo singular, ¿no? En las versiones singulares de nuestras relaciones, a las perversiones singulares, ¿no? Mientras que si prohibimos lo necesario, no surge espontáneamente el deseo, y ahí empieza el tratamiento de la anorexia. De manera que yo no sé si aporto algo de claridad en el asunto, pero y en cuanto a la necesidad del vínculo erótico de la familia, ¿sí? Al tocar el cuerpo le señala al niño el placer que significa que te hagan caricias, que te limpien, y sobre todo ciertas zonas erógenas privilegiadas, como son los genitales, se los limpia, y el chico y la chica sienten sensaciones. Esas sensaciones en la familia tienen que tener una deriva de vincular deserotizada, ¿no? Pero si no pasa por el erotismo, no hay posibilidad de deserotizarlo, ¿no? Además, el cuerpo dejaría de existir como cuerpo, porque el cuerpo existe por esas zonas erógenas, ¿no? Que unifican
la totalidad de las pulsiones, dice Freud, ¿no? Hay ciertos momentos donde una parte del cuerpo unifica el cuerpo, ¿no? Hay quien piensa, quien tiene un pene en la cabeza, y quien... pero sí que son formas de unificar el cuerpo y su relación con el mundo. Hace poco Maricruz Mijares, que está aquí presente, hizo todo un desarrollo sobre una fórmula que para nosotros es muy central a la forma de abordaje, por ejemplo, a las perversiones, ¿no? a las adicciones. El adicto es el adicto a una cosa, ¿no? O a dos o escansiones de una cosa. Podríamos encontrar el niño, lo que muchas consultas nos aparecen del niño que está muy pegado a la madre. Ahí también encontramos que en psiquiatría, cuando aparece el vínculo madre-hijo con una folía el psiquiatra trata de aislar al niño, al personaje, y decir que la madre no lo visite por mucho tiempo. Esto revela que los psiquiatras también son envidiosos, ¿no? Si tuviesen una madre así, ellos no se separarían. Pero tenemos una fórmula que sintetiza toda la praxis analítica de alguna manera, y lo que estuvimos exponiendo aquí, que no es que el niño tiene mucha madre o que el niño tiene mucha máquina, mucha adicción, sino que le falta de lo otro. Y nuestra intervención es cómo establecer los vínculos, los recursos necesarios para que vaya accediendo a lo otro. Combatir la adicción, estamos en lo mismo que combatir el ideal de cuerpo social, ¿no? De cuerpo ideal, no real. Si es ideal, no es real. Entonces, nuestra tarea es cómo acercar la compañía a la tristeza, la compañía necesaria para que el sujeto vaya accediendo, es la función paterna que el sujeto vaya accediendo a muchísimas otras cosas. La curación es cuidar la adicción que tenga, pero sí establecer el vínculo necesario y los recursos necesarios para que empiece a tener acceso a otras cosas y que la adicción ocupe su lugar. Incluso que caiga sola. Si fuma mucho porque tiene una adicción y el cuerpo necesita esos estímulos de nicotina y toser y todo eso a la mañana, que es tan lindo, tan bonito, cuando uno fumaba, levantarse a la mañana y hacer esa toilette matinal que era tan de Humphrey Bogart, ¿no? Pero bueno, se pierde eso, pero se van ganando muchas otras cosas. Y es posible que deje de fumar o que deje la adicción. De manera que esto es importante. No nos metemos, porque como decíamos de la resistencia en Freud, el sujeto se ha tomado mucho tiempo en acceder a esa perversión. Es casi la síntesis de su vida. Establecer una conducta paralela, liquidarle esa conducta, es ir en contra de toda su vida. Cuidamos eso que está, pero tratamos de indagar cuáles son los recursos necesarios para que el sujeto empiece a tener diversidad de cosas. Y empezar a tener diversidad de cosas, volvemos a lo otro, es que el sujeto pueda enfrentar su angustia con lo que lo deja perplejo en lo actual, con lo que lo angustia de lo actual. No es el camino seguro para dejar la adicción, ¿no? De manera que todo eso, si se encorva y todo eso, sí son signos importantes a considerar, pero lo importante a considerar es a largo plazo lo que puede ser efectivo. Lo que puede ser efectivo es que el sujeto tenga muchos amigos. Si tiene uno solo, es posible que sea adicción. Perdón, es que ya es caro al ser humano dialogar con otro ser humano mirándose a los ojos. Es caro al ser humano. Sí, sí. Por eso la sumisión al aparato, la dependencia y lo que acarrea el estar agachado, como dice la señora, el estar agachado, dependiendo de que ese señor o esa señora que está detrás del aparato se comunique con ella. Y lo hermoso de mirarse a los ojos cada vez se está perdiendo más.
De todas formas, mirarse a los ojos es una metáfora muy, muy bonita para la relación interhumana, pero para relacionarse uno depone la mirada, aunque esté mirando a los ojos, ¿no? Depone la mirada y escucha, o se sorprende con lo que aparece en el campo del otro, ¿no? Sí, sí, de acuerdo que mirarse a los ojos es la... Es caro. Es caro, sí, es querido, muy querido. Bueno, vamos terminando. Pedro, antes que... Un dato que surgió el otro día en una tesis doctoral de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Autónoma, en cuyo tribunal yo estaba, y fue una tesis muy interesante, y resulta que en esa tesis se probaba algo que podríamos llamar, si lo intentamos relacionar con el psicoanálisis, un síntoma del malestar en la cultura. Y se llegaba a la conclusión que el índice de suicidios actual es el mayor en los últimos 30 años en nuestro país. El índice de suicidios es el mayor de los últimos 30 años. Y que según la revista Lancet, que es una revista muy seria, de febrero del 2015, y esto correlaciona también con otros datos de la Asociación Española de Prevención del Suicidio, hay una relación directa y probada entre el desempleo y el suicidio, siendo así que el desempleo es la primera causa social del suicidio en España. Creo que este es un dato que conviene recordar, nada más. Sí, sí. Dos cosas. Sí. Una, yo ampliaría al despojo, al dejar al sujeto sin los vínculos que lo sume en el puro sufrimiento, en una tristeza sin otro a quien contarle la tristeza. Eso digo por nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y lo segundo que mencionas, que sería interesante desarrollarlo en su momento, el malestar en la cultura, de acuerdo a lo que decíamos, es el malestar que le crea a la cultura estos sujetos que no son como la cultura le exige ser. Ese es, yo creo que puede ser un abordaje que deberíamos considerar, porque el que llega a suicidarse es aquel que ha tenido éxito en la cultura en dejarlo aislado y no permitirle que entre los vínculos necesarios para sostener su dolor, ¿no? Su dolor de estar vivo, ¿no? Pero la fórmula del malestar en la cultura me parece que podríamos darle alguna vuelta de tuerca en su momento. Me hago invitar por Jorge para la próxima, porque sí que es el malestar que el niño que se mueve mucho le crea a la cultura, ¿no? Esto me hace acordar la tesis de Benjamin: todo documento de cultura es un documento de barbarie. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia y estar invitados para el día 22.